2 segundos. Es declarado de interés por la Agencia Nacional de Seguridad Vial. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro programa de 2 segundos. Gracias por estar ahí. El domingo 10 de junio se conmemoró otro año más del Día Nacional de la Seguridad Vial. Estuvimos en un acto con poca gente, como siempre, a los actos de seguridad vial, pero emotivo, en Independencia y Lima, donde está puesta el monumento creado para los familiares de víctimas. Fue un acto donde habló el director ejecutivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ahí estamos viendo, muchos familiares. Y bueno, otro año más que los familiares de víctimas tratamos de juntarnos cada vez con fuerza, aunque las cosas a veces vienen en contra, para que se terminen los siniestros viales en nuestro país. Así que ahí estamos viendo el monumento, un monumento que va a ser todavía arreglado, promesa del director ejecutivo de la agencia, va a ser iluminado y esperemos que cada año que pasa las cosas sigan mejorando, aunque hoy vamos a hablar de un tema bastante complicado. Así que terminamos con esta imagen y después de la apertura voy a hacer la introducción de lo que hoy vamos a hablar. Dale. Bien, primer bloque del programa. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de por qué la justicia... Hoy vamos a mostrar dos casos. Uno es el de Norma Gallardo, quien su hijo Alejandro, ¿no? Giuliano, fue embestido, muerto, y el que lo mató quedó libre. Y en otro, el caso de Pato Cardoso, que hicimos una nota, y ante una circunstancia parecida, porque los dos fueron embestidos, quedó eso. Entonces, con Norma estuvimos, recuerdo, hace más de 2 años, cuando viniste acá, tenías un video que me habías dicho todavía prefiero no mostrarlo, porque era como la prueba máxima para que esta persona quedara presa. ¿Y qué pasó? Teníamos fecha para juicio oral y público 24 de abril y bueno, el doctor Solesio se apersonó en tribunales unos días antes y nos encontramos con que nos habían hecho un juicio abreviado. El fiscal le dio 3 años y 10 de inhabilitación, pero luego la jueza determinó que era demasiado. Le dio 2 años en suspenso y 8 de inhabilitación. O sea, está libre como los pájaros. Doctor Fernando Solesio, abogado penalista, abogado de Norma, gracias por venir. No, por favor, ustedes. ¿Por qué quedó libre esta persona? Bueno, la jueza interpretó que esta persona debía cumplir la condena en suspenso, ya que no tenía antecedentes, que su conducta dentro del juicio había sido una conducta normal. Por lo tanto, le aplica el mínimo de la sanción para estos delitos y 8 años de inhabilitación para conducir vehículos automotores. A ver, la jueza de alguna manera está dentro de la ley. Actúa dentro de lo que la ley le permite hacer. Bien. Pero así como la ley le permite dejar en suspenso el cumplimiento de la pena, también le permite no dejarla en suspenso y hacerla efectiva. Son decisiones que estamos acostumbrados en estos casos a que los jueces no impongan una pena de cumplimiento efectivo y dejen en libertad a las personas imputadas. Lo que pasa es que debemos determinar también que hay hechos y hechos. Hay hechos en los cuales uno puede estar de acuerdo en que esa condena quede en suspenso, pero hay hechos de alguna gravedad con la cual uno dice o interpreta por qué los mismos argumentos no son volcados para el otro lado. Siempre en este país estamos acostumbrados a que se ve todo en favor del imputado. Todos los derechos y garantías son para el imputado. Claro. Y se olvidan en absoluto de la víctima o de los familiares de las víctimas. Ahora, yo recuerdo al principio cuando vino Norma, que ella nos había comentado las irregularidades que se cometieron en el tema de los peritajes. Con eso en contra, ¿tampoco parece que la jueza lo evaluó en el momento final? No, la jueza básicamente en su sentencia hace mención a todas las pruebas eran concluyentes y definitivas, máximo, bueno, el video, no había absolutamente ninguna duda de la responsabilidad de esta persona en lo que se investigó, sí. Pero bueno,
de alguna manera, es más, reduce la pena solicitada por el fiscal. El fiscal solicitó 3 años en suspenso, más 10 de inhabilitación, que es la Pero 3 máxima. años, perdóname, 3 años también es excarcelable. Sí, sí, sí. O sea que esto es un criterio mío, digo, si el fiscal tampoco colaboró demasiado. No, sin duda, sin duda. Porque si el fiscal le da, ¿cuánto es el mínimo para que no sea excarcelable hoy? En realidad, la jueza tiene la potestad de imponer una pena de cumplimiento efectivo, aunque sean 2 años, Claro. aunque sean 2 años y medio. O sea, ¿Siempre la jueza valora menos de lo que propone el fiscal? En no, general? no siempre. No siempre. No siempre. No puede ir por más, pero por menos sí y no siempre. Muchas veces está de acuerdo con el fiscal, pero supongamos que en este caso hubiera estado de acuerdo con la pena solicitada por el fiscal. Sí. Igualmente era de cumplimiento en suspenso, aunque fueran 3 años. Si esta persona lo hubiera matado a Alejandro con un arma, ¿también años en suspenso? No. ¿Por qué? Si es lo No, mismo. No, estamos, o sea, ahí ya estaríamos Estoy ironizando, en obviamente, ¿no? En presencia de un homicidio simple, pero bueno, esto lleva al famoso dolo eventual, o sea, yo creo que de una vez por todas debemos dejar de pensar en que estos delitos son delitos leves. Se los ve como, bueno, Accidentes. un accidente, mala suerte, ya pasó. ¿Qué pasa el que sigue? Y tal cual. Y creo que es momento de cambiar esta postura. ¿Cuándo te enteraste del juicio abreviado? ¿Qué te pasó por la cabeza? Se multiplicó el dolor, sentí que me habían violado, que se habían Tenían humillado. Me habían humillado, sí, me habían humillado, pero más que nada habían humillado a Alejandro, Claro. porque este señor sigue libre. Está bien, O sea, se llevó puesto un yo paquete sé, por la calle. exacto. Yo sabes que pienso que el mensaje que da nuestra justicia hoy a nosotros como sociedad, el primer muerto va de regalo. El segundo te lo vende. El primero te lo segundo, regala. el segundo veremos, pero el primer muerto en tránsito, hoy, la justicia está diciéndonos a todos, a los que somos familiares y a los que no, el primer muerto va de regalo. Sí. No importa nada. Ahora ustedes apelaron, obviamente. No. No Hemos apelamos. tomado la decisión, lo hemos conversado obviamente con Norma, de no apelar esta sentencia, que no están las circunstancias dadas como para que la Cámara revoque este fallo. Entonces, de alguna manera, es dilatar la agonía de Norma Obvio. un par de años hasta que se resuelva. Y creo- negativamente. Negativamente, Exacto. sí, O sea, no hay posibilidades de que... ¿Ustedes tuvieron chance después de hablar con el fiscal o con la jueza? No, lo Nunca. absoluto. ¿Nunca No, hablaste vos nunca. con el fiscal Nunca. ni con la jueza? Nunca. Claro, porque ¿qué cosas puede decir? Porque yo digo que la justicia en este caso tiene que ser una herramienta para que se acaben con los delitos viales o se vayan minimizando. Y nadie está hablando de que la persona quede presa de por vida. No. Estamos hablando de que si una persona comete un delito tiene que pagar. O sea, no es la cuenta es 1 más 1, 2. Entonces digo, ¿por qué todavía y por qué algunos jueces sí dejan y por qué otros jueces no dejan? Y vos me vas a poder contestar, son seres humanos también y porque la ley se los permite. Ellos se manejan dentro de la ley. Yo lo que creo que llegó el momento, obviamente, de reformular esa ley. No hay y otra. de alguna manera terminar con este bendito doble eventual, que es a criterio de cada magistrado, si considera que lo hubo, si considera que no existió, pero también creo que se ven vulnerados de alguna manera los derechos de las víctimas. Porque en el tema del juicio abreviado, el particular damnificado o la parte querellante quedan totalmente afuera. Totalmente. No tienen ni... Es como un arreglo entre el fiscal delincuente exactamente. y el fiscal y el juez. Una cosa Exactamente. no se puede entender. Que No eso lo se- podés hacer en un juicio por una pavada de algo que se pelean por una medianera, suponete. Exacto. Pero no por un siniestro vial. Estamos hablando de vidas, Estamos hablando humanas. de vidas. Y también hasta ridículo. pierde la lógica. El particular damnificado en provincia o el querellante en nación pueden estar en el debate oral, Claro. acusar, Claro. y en el juicio abreviado, Nadie. que termina siendo una sentencia, quedas totalmente Nos mal. juntamos en un café y definimos las Exacto. cuestiones ahí. Vamos a ir a una nota con nuestro licenciado en accidentología, José Fabián Fieiras, quien nos va a hablar de cómo doblar correctamente en una curva. Y después estamos con el video del asesinato de Alejandro Giuliano. Dale.
hay ciertos parámetros o ciertas técnicas las cuales debemos seguir al momento de tomar una curva. Por lo general, los conductores nobles tienen estos parámetros a seguir y lo que provocan es un descarrilamiento a la salida de la curva o una pérdida de estabilidad del vehículo por tomarla a exceso de velocidad o no abordarla de forma correcta. Vamos a dar un par de ejemplos simples. Si nosotros tenemos una curva abierta, debemos tomarla por el borde exterior de la misma, tratando de que el vértice lo tomemos a una baja velocidad y en la parte externa de la curva vamos a ir por la parte interna de la misma. Esto va a provocar que todo nuestro recorrido dentro de la curva horizontal se traslade dentro de las dos banquinas de la misma y en ningún momento perdamos el dominio del vehículo ni mordamos ninguna de las dos banquinas. Al momento de tomar una curva cerrada, nosotros debemos tener las mismas pautas, pero con la salvedad de que no debemos tomar la curva por el lado externo, sino que debemos ingresar a la misma por el lado interno, tratar de que el vértice sea el opuesto y la salida se debe realizar de forma extremadamente controlada, porque si no vamos a tener un despiste o una falta de adherencia del vehículo por un problema de bamboleo o pérdida de estabilidad del mismo, lo que puede desempeñarse y desencadenar un vuelco. Teniendo estos recaudos simples y teniendo presente de que debemos disminuir la velocidad al momento de ingresar a una curva, vamos a estar asegurándonos una conducción vehicular eficiente y minimizando los factores de riesgo de ocurrencia de cualquier siniestro vehicular en curvas horizontales. Este é um crânio igual ao crânio de qualquer motociclista. E este é um capacete igual ao capacete de qualquer motociclista. E este é um acidente igual a qualquer acidente. Como vê, mais vale cumprir o código. Bien, regresamos. Ahora vamos a ver un video que yo les aviso que es fuerte, pero es el video del asesinato de Alejandro Giuliano. Y lo que queremos hacer con esto, más que para aclararlo, más que nada porque alguno piense que es morbo y todo lo demás, aparte lo mandó Norma a propósito el video, es para que veamos cómo desde la justicia, con todo lo que vamos a ver, deja libre... ¿Cómo se llama la jueza? Irigoyen. La jueza doctora Mabel Irigoyen. ¿Cómo? Mabel Irigoyen. Mabel Irigoyen dejó libre a una persona. Entonces, vamos al video y después lo comentamos. Ahí estamos viendo. Si querés, Norma, hablar vos o Fernando. No. Lo que pasa es que esta parte fue muy rápida y no es el que se ve más claro. Si lo pueden parar, vuelven a pasarlo. Ahora viene el zoom. Ahí está. Que lo paren ahí. Ahí, ¿lo podés parar? Ahí está. Ahí está. Ese es mi hijo. Esa moto es mi hijo. Acá. Exactamente. Ahí está. Ese señor, Carlos Alberto Felice. Esa moto que está yendo ahí, detrás de ese auto blanco. Sí. Delante, perdón, de ese auto blanco. Ese señor, Carlos Alberto Felice, se metió de contramano en la avenida Calchaquí, pero no se metió un poquito de contramano. Mucho de contramano. Todo. Todo de contramano. Todo de contramano. En una avenida llena de autos, con testigos. ¿Hubo testigos? No solamente testigos, sino que hay dos autos más mezclados, porque él mató a mi hijo primero, mi hijo vuela por arriba de un coche, que es otro de los embestidos, y el blanco que venía detrás
también queda estropeado por este señor. Este video la jueza cuando lo ve, evidentemente. Sí, entiendo que sí. ¿Y qué evalúa? ¿Saben ustedes o el fiscal? No, en la resolución, en la sentencia, hace una evaluación general de todo el plexo probatorio que había durante la etapa de instrucción, donde el video es una prueba más. Una prueba más. Pero la gran pregunta que al menos yo no encuentro una respuesta es esto que acabamos de ver. ¿Podemos decir que esta persona fue imprudente? No. Solamente imprudente, o sea, cometió una imprudencia, actuó un poquito de más. No. Creo que la respuesta es no, pero bueno, la justicia no entiende lo mismo. O sea, para ellos fue una imprudencia, un homicidio culposo. Nada más. ¿Y qué tiene que ser no una imprudencia? Por ejemplo, que lo haya matado, pero que le haya pegado, o sea, que el tipo haga lo mismo ahí, ponele, Ferlice, haga lo mismo. Pero porque por la ventana se un arma y lo mate, ¿cuál era la diferencia? No, en este caso... ¿Me explico, no? Sí, no. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Yo creo que los jueces deben entender que no es lo mismo un hecho de tránsito en el cual se ocasiona una lesión o una muerte, respetando absolutamente todas las normas, Sí. ¿sí? Porque los accidentes existen. Claro. Hay un ¿Qué? 10%. Una conducta como la de esta persona, donde a mitad de la avenida Calchaquí comienza una contramano para girar, y así, ustedes lo ven en el video, así como viene, directamente lo embiste a Alejandro de frente y otros dos coches más donde hay dos personas lesionadas. Sí. O sea que en esta causa no solo tenemos el homicidio de Alejandro, sino que hay dos lesionados. Bueno, por todo ese combo, la jueza interpretó 2 años de cumplimiento en suspenso. No se puede creer. ¿Vos tenías idea de que iba a ser un juicio, Norma, con una sentencia que iba a favorecerlos? Sí, a pesar de las palabras de él, el día que lo conocí, que me dijo todo lo negativo, digamos. Está muy bien. Me explicó todo lo negativo. Cuando el tiempo fue transcurriendo, cuando evaluamos el video, después de 2 años y pico, me dijo realmente... No hay posibilidades. No hay posibilidades porque está todo tan claro, que no puede ser otra resolución. Pero, me dice, ilusiones. Y las ilusiones uno las tiene que tener. Uno a veces piensa... Las tengo que tener. No, totalmente. La tenía, si no, no vas al tenía juicio. que tener. Si no, no vas al juicio. La tenía que tener. Uno a veces piensa que la plata, la impunidad de algunos hijos de famosos pueden hacer que salgan libres. Esta persona no tenía ningún tipo de contacto político, era una persona común y corriente, Ferlice, e igual salió libre. O sea, tira todo abajo lo de que las personas famosas quedan libres por ser famosas. El que comete, acá el punto más álgido es que los jueces evalúan este tema como accidentes y no como siniestros viales. Exactamente. Es así. Es así, tal cual. Y la única que queda es cambiar la ley, porque la cultura no la podemos cambiar en tan poco tiempo. No, indudablemente hay que reformular la ley en cuanto a los homicidios culposos y a las lesiones culposas y darle las herramientas a los jueces como para que, bueno, no haya más dudas, a ver si hubo dolo eventual, imprudencia, negligencia, no, la ley es esta, debe aplicar esta ley. Caso contrario, creo que esto va a ser muy difícil de cambiar, más allá obviamente que esto tendría que ir acompañado de una educación, Sí, etcétera, totalmente, etcétera, ¿no? nada va Pero solo. en cuanto al hecho consumado, no Yo queda digo, otra que hablar aplicar del la hecho ley. consumado. Preventivamente creo que se están haciendo bastantes cosas, pero con el hecho consumado la verdad que es lamentable. Ahora vamos a ir a la contracara, como Noemí Cardoso, que ya la tuvimos varias veces acá en el programa, la mamá de Pato, logró dar vuelta una carátula y logró que la persona que mató a su hijo en las famosas malditas picadas quedara presa. Vamos, dale. Soy Noemí de Cardoso, mamá de Matías Pato Cardoso, que fue asesinado por una picada callejera. Esto ocurrió un 16 de junio del 2000. Este año se cumplen 4 años. Este caso estuvo caratulado desde un principio como homicidio simple con dolo eventual, que la condena es de 8 a 25 años. Fue atípico porque generalmente los casos de hechos de tránsito son caratulados como homicidios culposos, por los que nada más que son condenados a 3 años y son excarcelables. Tuvimos 2 días de
de debate, un día de alegato. Este lunes pasado fue la sentencia del veredicto. Le dieron al imputado en la causa, Víctor Hugo Altamirano, una condena de 8 años y 4 meses. O sea, se aplicó el homicidio simple con dolo eventual. Desde el día del fallo hasta este momento, la verdad que mi cabeza se descongestionó, estoy mucho más tranquila. Siento que me pongo a pensar en los familiares que no obtuvieron justicia, o sea, que tuvieron culposo con 3 años escarcelable, cuando es bien sabido que los que matan a nuestros hijos son asesinos. A nosotros nos hizo muy bien espiritualmente saber de que 4 años de trabajo habían dado sus frutos, ¿no? En el momento del fallo comprendí tremendamente a estos familiares que en todo este tiempo no obtuvieron justicia. En casi todos los accidentes de tránsito, el principal error consiste en no prestar atención para anticiparse a situaciones peligrosas. Por ejemplo, una pelota en el camino puede significar que un niño está por cruzar imprevistamente. No tener respuesta de luces de otro conductor puede decirnos que está ebrio o está dormido. Un cruce de rutas siempre es peligroso, aunque haya semáforos. Haga señales de luces. En este caso, como en todos los otros, bajar la velocidad puede evitar un posible accidente. Recuerde que en el 90% de los accidentes graves existe alguna señal previa. Bueno, estamos de regreso, estamos hablando acá fuera del aire, quizás oyeron alguna voz porque no, la verdad que yo no lo puedo creer. ¿Vos querés decirle algo a la jueza o al fiscal, a alguien que esperás? Sí, ya que no van a apelar. Me gustaría que me citaran de los tribunales de Quilmes. Para darte una explicación. Para ver si la doctora Mabel Irigoyen me puede mirar a la cara y decirme qué entendió con lo que vio. ¿Vos tenés confianza que te llame y iniciaste gestiones? No, no las inicié. Y capaz que conviene. Pero voy a ir a tribunales. Voy a ir a tribunales a preguntar por ella. Ella sabe quién soy, porque en los papeles está en la causa, pero si no lo sabe, mi nombre es Norma Gallardo. Soy la mamá de Alejandro Giuliano y estoy a la disposición de ella para que me mire a la cara y me explique qué entendió ella cuando vio ese video. Y si me puede decir si lo vio. Sí. ¿Tuvo tiempo de verlo? Sí, vamos a suponer, Yo quiero suponer que no lo vio. Mejor. Sí. Quiero suponer que no lo vio, porque si lo vio, me parece que está cometiendo un grave error. Un gravísimo error. Que me explique cómo puede decir que eso fue una cosa sin importancia. Casual. Fue un accidente. Fernando, ¿vos qué cambiarías urgente en este cambio de ley que hablamos para la gente que no entiende? Para que se haga, digamos, que una persona pueda pagar sus culpas. Creo que lo que hay que hacer particularmente es incrementar el monto de las penas, ya sea del mínimo y del máximo, e inclusive trabajar en base a una escala de penas, porque como dijimos antes, no es lo mismo aquel que comete un hecho respetando todas las normas de tránsito que aquel que comete un hecho no respetando absolutamente ninguna. Por ejemplo, en un caso típico, se te cruza un pibe que cruzó por mitad de cuadra y vos venís manejando normal. Puede suceder a cualquiera. Puede suceder a cualquiera. Eso no es lo mismo, evidentemente, que salir en contramano y matar a una persona. Venir pasando semáforos en rojo, corriendo picadas, exceso de velocidad, con alcohol en sangre. O sea, hay muchísimas conductas. En realidad, creo que como para resumir un poco todo, aquel que comete este tipo de hechos, vulnerando la ley de tránsito, ni siquiera mencionando pasar en rojo, la ley de tránsito, automáticamente la pena se debe ver agravada, porque si no, quedamos en este concepto de imprudencia, negligencia. O sea, el homicidio tal como está redactado es igual para el que es imprudente como para el que es negligente. Es exactamente lo mismo. Variamos de 2 a 5 años, nada más. Sí. Son muy pocos los casos en el país en los cuales hayan quedado detenidos
sujetos. Sí, ¿cuántos presos habrá en la Argentina por hechos viales? Si son 10 en todo el país... Creo que es mucho. Es mucho. Creo que es mucho. En España estuvimos juntos en un evento, hay más de 1000 presos. Sí. Está bien que después de 2 años, yo creo que no hay otra, lamentablemente, que el cambio de ley, que la modificación de la ley. Modificación de la ley, de alguna manera ver la modificación en el Código Procesal también, porque nosotros podemos modificar el Código Penal, pero procesalmente cada provincia es independiente. Claro. Entonces, si procesalmente yo sigo permitiendo que el juez haga o no haga determinada cuestión, en otra provincia, ante el mismo hecho, tal vez el juez no lo pueda hacer, en Buenos Aires sí, entonces vamos a estar en un país donde, de acuerdo al lugar donde fue cometido el hecho, la persona va a quedar detenida o no. No se puede creer. El tema es que, bueno, ya es un cambio mucho más profundo y creo que hay que trabajar mucho sobre el tema del juicio abreviado. O sea, si en algún momento el legislador dijo, incorporemos a la querella dentro del procedimiento, tiene la posibilidad de incorporarse, ok, vamos a darle todas las herramientas que pueda tener, pero no, para esto que sí, para el aquello juicio no. abreviado en este caso va, no. Hoy en día sí. Hoy en día va, sí, es legal. Es legal. Digo, ¿está bueno? No, yo creo que en los hechos donde hay una muerte, claro, se debe desarrollar un debate oral, porque en definitiva, el procedimiento ¿a qué tiende? A llegar a la verdad real. ¿Y dónde vamos a ver la verdad real? En un debate oral donde están todas las partes, donde están los jueces y donde luego se analiza toda esa prueba. Se va a dictar un veredicto, puede ser absolutorio o puede ser condenatorio. Okay. ¿Sí? Como dijiste al principio, nadie va a un debate en estos casos para una prisión perpetua. No tiene nada que ver. Pero darle la posibilidad a la víctima de poder estar en ese debate y no desarrollar toda una instrucción para luego juntarse las partes, acuerdan y se acabó. Y uno queda totalmente al margen. Bien. En Nación, por lo menos, hay un traslado a la querella para que manifieste algo. En provincia ni siquiera eso. Yo les agradezco mucho que hayan venido. De verdad, Norma, lamento mucho esto. Vamos a tratar entre todos de ayudarte. Y le digo a la jueza Irigoyen, Mabel Irigoyen, y al fiscal Ceresia que ojalá puedan mirar a sus chicos a la cara y decirles yo dejé libre a una persona que mató a otra y a ver cómo se lo pueden explicar. Gracias, nos vemos la semana en otro programa de 2 segundos. Chau. ¿Cuál es tu pena? Caminas como la reina en la colmena. ¿Cuál es tu pena? Si cortaste con sal tibia tus cadenas.